Saludos, mis queridos amigos y amigas. Gracias por estar en la sintonía de Radio Progreso y de las noticias de Zona Informativa. Entramos a la entrevista de análisis que les presentamos día a día. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Estamos desde Nueva York, aquí donde la atención de los hondureños y hondureñas está puesta aquí en Nueva York, más que todo en Manhattan, donde se ubica todo el circuito de operación de justicia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aquí donde hoy está pactado el inicio, el comienzo del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, que llama mucho la atención porque por lo que representó él, una figura, máxima figura del país, con mucha polémica en su gobierno, pero lo que aquí están señalando son más actos vinculados a la operación con el tema del narcotráfico, acusado de delito de conspiración aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Arranca el juicio. ¿Cómo arranca el juicio? ¿Cuál es el primer paso? Y luego, ¿cómo es que se desarrolla un juicio aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Un juicio con jurado. ¿Qué papel tiene el jurado que es convocado para poder servir aquí en la Cortes de Nueva York? Vamos a ampliar un poco sobre ese tema. Le saluda a José Peraza en esta mañana de entrevista de análisis y doy la bienvenida a nuestra invitada. Ella es hondureña, originaria de La Paz. Saludamos a toda la gente que nos escucha allá en La Paz. Aquí tenemos una de sus paisanas. Ella es Carolina Meléndez, a quien agradecemos. Ella es investigadora social, más de 7 años de estar radicando aquí en Estados Unidos y también ha seguido por 7 años la operación de las cortes en los casos hondureños de compatriotas que han sido extraditados, acusados de delitos de narcotráfico aquí en Nueva York. Así que tiene la experiencia, tiene el conocimiento para orientarnos a todos y todas sobre cómo opera una corte en esta zona del mundo. Gracias, Carolina, por atendernos. Le damos la bienvenida. Buenos días, José, gracias a todo por este espacio. Saludos a todos los compatriotas por allá en Honduras. Y en efecto, estamos con alta expectativa del inicio de este juicio. Y bueno, estamos aquí para apoyar y compartir cómo se lleva a cabo este proceso, José. Aproveche y mándele un saludo a todos los paseños y paseñas. Definitivamente un saludo cordial a toda mi gente por allá en mi pueblo, San Antonio del Norte, a todos esos norteños, un saludo cordial, pues deseando que todos estemos en paz, ¿verdad? Y tratando pues de llevar todas estas situaciones en nuestro país con una buena actitud y confiando, creyendo que vienen tiempos mejores para nuestra patria. Bueno, Carolina, ¿a cuántos juicios ha asistido usted? Pues de hondureños extraditados he estado en el juicio de Tony, Giovanni Fuentes y en este Ujú. proceso de Juan Orlando Hernández, pero he estudiado, tengo expedientes de casi todos los hondureños que han sido extraditados, desde Gianni Rosenthal, el expresidente Callejas, que fue acusado por cuestiones de corrupción, ¿verdad? En el fútbol, eh, Fabio Lobo, el cartel de los Valle Valle, de la señora Erlinda, que fue extraditada, o sea, en todas las cortes, porque me gusta mucho estudiar cuáles son los procesos criminales en estas cortes y no necesariamente porque estoy en Nueva York, no tengo acceso a los otros expedientes, así que tengo toda una carpeta llena de los expedientes de hondureños extraditados, José. Sí, ¿por qué su interés? Pues yo amo mi país y creo que como todos los hondureños deseamos justicia para Honduras porque sabemos que parte de la responsabilidad la hemos tenido como pueblo por ser un pueblo pasivo y que hemos dejado que los políticos hagan pues lo que ellos quieren, pero también gran parte de estas consecuencias es
elegir personajes que solo llegan a ocupar esa silla presidencial o a asumir los cargos más altos para poder beneficiarse a sí mismos. Y imagínese usted este extremo, ¿verdad? De estas acusaciones de que Honduras la convirtieron en un narcoestado y que prácticamente al frente del país tuvimos a una persona que está siendo señalada como la cabeza de toda esta conspiración. Imagínese usted cerca de 40 personas extraditadas, hondureños y hondureñas, vinculados al tema del narcotráfico. ¿Qué le dice a usted esa cifra? Es tremendo. Y le voy a decir que esa cifra es pequeña para todos los que están involucrados, porque estamos hablando de toda una estructura que opera a nivel institucional en nuestro país. O sea, que están ocupando los tres poderes, están, por decir así, funcionando todavía en los tres poderes del Estado. Y que conocemos, y es un secreto a voces en Honduras, ¿verdad? Que hemos tenido narcodiputados, que han existido también narcomagistrados que solo llegan a, o jueces que solo llegan a proteger a todas estas estructuras y esta acusación grave contra un expresidente del Ejecutivo. Entonces yo creo que este flagelo y esta situación tan terrible que provoca el narcotráfico y las consecuencias son devastadoras para un país que está sumergido en los peores índices de violencia, de falta de educación, de indicador, falta de medicamentos en los hospitales. O sea, las necesidades básicas, José, todavía es un tema pendiente de los gobiernos. Y si vamos a analizar el resto de los indicadores, ahí no hay acceso, no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidad de accesar a una vivienda digna, no hay oportunidades para los recién graduados de esas universidades que con tanto esfuerzo se va a las aulas y cuando se sale pues no hay un trabajo, se tiene que bajar del perfil muchas veces y bueno, y vámonos a la mayor parte de la población, ¿verdad? Que no tiene ni siquiera la oportunidad de poder accesar a un empleo digno y que son colas tras colas buscando empleo y que no encuentran una oportunidad. Entonces, eh, yo creo que estos procesos nos dan una pequeña luz de esperanza para que el país comience a limpiarse, porque eso es lo que necesitamos, limpiar Honduras, para que todos estos ¿En qué malos hondureños, Sí, sí, sí. sí, Sí, sí. no, ¿en qué momento el crimen organizado, el narcotráfico, en qué momento cree usted penetró nuestras instituciones de Estado? Bueno, este problema, recordemos que se remonta a décadas atrás, ¿verdad? Pero yo creo que los gobiernos ya en la nueva era democrática, creo que desde ahí comenzaron a penetrarse porque no hubo un control y de hecho nos sorprende que hasta el día de hoy los que son acusados en estas cortes no tienen ninguna línea de investigación en el país, o sea, no han sido acusados y como se dice, ni una esquela ni una multa tienen y lo increíble es ver, y usted que lo vimos el día lunes, que un equipo de fiscales vienen para escuchar los nombres que son mencionados acá y que está bien, ¿verdad? Pero no debería de ser así. O sea, esas líneas de investigación deberían de estar ya en nuestro país y ser acusados ante la Corte Suprema. O sea, emitir requerimientos fiscales y que verdaderamente la institucionalidad funcione. Pero yo creo que el auge de toda esta situación de narcotráfico se vino ya en los últimos gobiernos, creo, en los últimos 4 gobiernos. Bien, si usted nos acaba de sintonizar, estamos en este diálogo, en esta plática desde Nueva York con Carolina Meléndez. Ella es investigadora social hondureña, analizando y hablando sobre el juicio que se avecina en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Juicio hoy martes aquí en Nueva York. ¿Con qué se arranca un juicio como el del expresidente? Carolina, Bueno, José, la primera etapa de un proceso judicial como este criminal inicia con la elección del jurado, porque ya una vez que los acusados deciden declararse no culpables, entonces
van a la siguiente etapa, que ya es ir a un juicio, y quienes toman la decisión después de evaluar, de escuchar los testimonios, de ver la evidencia y de escuchar pues todos los alegatos de la fiscalía, quien toma la decisión de si es culpable o no culpable y dar ese veredicto es un jurado que está conformado por 12 personas, con 2 personas que se eligen como sustitutos por cualquier emergencia, que viven alrededor de esta corte en Manhattan, alrededor de la Corte Federal, y que son convocados para que se presenten y ser probables jurados. Entonces, lo primero que se hace es un proceso de entrevista, un proceso de examinación, preguntas que tanto la defensa del acusado como la fiscalía hace para comenzar entonces así a descartar a aquellos que no cumplen el perfil y que se ve que probablemente puedan tener un prejuicio, que ya conocen de la problemática del narcotráfico, que están prejuiciados, porque lo que se cuida en estos procesos es que haya imparcialidad y objetividad, y que el veredicto sea tomado con base en los testimonios y la prueba que se presente durante el juicio. Así que esa es la primera etapa que se desarrolla. Es decir, dentro de unos minutos, en el juicio que está a punto de iniciar, el primer punto será justamente la elección de este jurado. ¿Cómo seleccionan al jurado? Es decir, ahí van a asistir, me cuentan, entre 50 a 80 personas. Es decir, que estas 50, este número de personas que van a ingresar como posibles jurados ya fueron preseleccionados. ¿Cómo es que se les convoca a ellos? Sí, bueno, para ellos poder participar como jurado, cada uno tuvo que haber recibido un cuestionario que se envía de la División de Selección de Jurados del Estado de Nueva York a todos los condados. Entonces ellos reciben ese cuestionario, deben llenarlo, y ese digamos que es como un primer filtro. Y esto hay que aclarar que es mandatorio, así como la ley federal establece que todos deben declarar sus impuestos, así también todo ciudadano norteamericano mayor de edad tiene el deber de, si es convocado a participar como jurado, debe hacerlo y debe hacer todos los arreglos de pedir permiso con sus empleadores. Y bueno, hay todo un reglamento, hay todo un manual para funcionamiento del jurado. Entonces, una vez que ya llenan este cuestionario, que valga aclarar, José, que son seleccionados de bases de datos ya sea de los electores, de licencias de conducir, del seguro social. De ahí al azar son seleccionados y comienzan a enviar esas cartas. De hecho, yo recibí algunas de esas cartas para poder ser un probable jurado en mi condado donde yo vivo. Entonces, una vez que se llena eso, uno lo envía y después pues es seleccionado también aleatoriamente, y la corte dice, se le convoca para que, o se le cita para que el día tal se presente a tal hora a la corte tal. Entonces ya recibieron esta convocatoria, y por eso ellos se presentan alrededor entre 40, 50 personas, hasta 60 muchas veces, y se someten a estos procesos. Ellos no saben qué juicio es, ellos no saben quién es el acusado, ellos no saben nada, solo se presentan a la corte, digamos, a ciegas, cumpliendo un citatorio de parte de la corte. Así es como se llega a ese momento, y en el interrogatorio, cada parte va diciendo, solicito que se descarte el número 5, el número 10, y así van llegando, digamos, a conformar este equipo de 14 personas, que son los que van a tomar la decisión final. 12 o 14. Son 12 propietarios, por decir así, y se eligen 2 más en caso de que haya alguna emergencia de alguno de los jurados de los 12, entonces lo sustituye el otro. Siempre dejan, digamos, como 2 personas sustitutas. Ok, perfecto. Bueno, una vez ya electo este jurado, aquí, bueno, aquí he escuchado a algunos analistas y no sé usted cuál es la valoración que tiene, que la elección de este jurado puede tardar 2 a 3 días. ¿Cómo lo valora usted? Sí, bueno, yo creo que por el tipo de caso, ¿verdad? Y por el cuidado que se debe tener para elegir estas personas, y no
dar lugar a que puede existir una apelación porque tal vez uno de los jurados estaba prejuiciado o sabía del caso. Entonces creo que el interrogatorio va a ser como muy detallado y puede ser que se prolongue. Yo anticipo que lo más que pueden durar son 2 días. O sea que Ok. 2 días para la selección. Ahora, una vez, primero, durante este tiempo, el jurado va a estar asistiendo todos los días al juicio, está obligado a estar ahí, quienes salgan seleccionados, y cuando se termina, por ejemplo, el día, termina por ese día y el juicio se reanuda al día siguiente, el jurado vuelve a su casa, o la corte los aloja en algún sitio a todos, digo, por aquello de no contaminarse también en el ambiente de lo que se dice fuera del caso que ellos están sirviendo como jurados. ¿Para dónde agarran el jurado una vez que terminen el día el juicio? Sí, una vez que son seleccionados, el juez le da toda la lista de instrucciones que no pueden accesar, no pueden hacer ningún tipo de investigación online, electrónica, con relación al caso, nada. O sea, no tienen que estar ese periodo de tiempo, digamos, alejado completamente, sin ver noticias, sin ver cuestiones que se relacionen con estos temas y estos casos. Y al final de cada día, el jurado decide si se va a su casa o en caso de que ellos crean que pueden correr algún riesgo, entonces ponen la solicitud a la corte y la corte les hace todo el trámite para el alojamiento, porque lo que la corte cuida siempre es la protección a un alto nivel del jurado. Y usted va a ver en el proceso del juicio cómo el juez respeta mucho al jurado, o sea, es la autoridad en ese momento en una corte, en un juicio. Entonces la protección es extremadamente alta. Y recordemos que Una, ajá, sí, sí, en el sí, juicio no de le Tony, escucho. recordemos, sí, 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 se dio una situación en el juicio de Tony Hernández que parece que fue seguido uno de los jurados y le tomaron fotografías, entonces ese jurado tuvo que ser sustituido porque tenía miedo de la represalia. Entonces, por la naturaleza de este caso, vamos a ver qué decide cada uno de ellos cuando ya se den cuenta ante qué situación están, ¿verdad? Pero la corte toma todas esas medidas de seguridad. Perfecto. Bueno, una vez electo el jurado, 12 personas que van a estar ahí escuchando, ¿cuál va a ser el papel de la fiscalía? A qué va a apelar la fiscalía con el jurado y a qué va a apelar la defensa, en este caso el expresidente, ante el jurado? Bueno, una vez que ya se selecciona el jurado y que ya toman posesión bajo juramento de todo lo que el juez les establece, de cuál es su rol, porque hay que aclarar algo, que el veredicto final tiene que ser unánime. Ujú. Todos tienen que estar de acuerdo. Si hay una persona que vota por no, por ejemplo, si todos votan por culpabilidad, tiene que ser unánime, pero si hay una persona que cree que es no culpable, entonces ahí se complica ya el juicio porque o se puede repetir o hay muchas salidas a eso. Entonces, una vez que ya el jurado tome posesión de su cargo, comienzan los alegatos, la apertura inicial de la fiscalía, donde presentan los cargos, donde menciona el por qué tienen al acusado en ese momento y comienzan pues a hacer los alegatos. También la defensa, si quisiera dar, digamos, un pequeño antecedente en la apertura como para poner en contexto, entonces se le permite también y una vez que ya se abren estos alegatos, ya la fiscalía comienza a llamar a sus testigos, a los testigos que ya tiene pues admitido que va a subir al estrado a testificar. ¿Cuál es el rol del juez? El rol del juez se convierte en un, por decir así, moderador, una persona que controla el desarrollo del juicio de acuerdo a todo el estamento legal y a manejar, por ejemplo, las objeciones. Entonces, si un testigo está hablando y la fiscalía no está de acuerdo, levanta la mano y dice objeción, señor juez, él decide si lo admite o no admite la objeción o si continúa el testigo hablando en esa línea. Entonces se convierte
como un moderador del proceso. Ujú. Un garante del proceso judicial. Un garante, correcto, esa es la Ujú. palabra, un garante del Sí. proceso judicial. El jurado es el que decide si es culpable o no culpable. ¿Quién impone la condena? El jurado decide si es culpable o no culpable y el que decide el nivel de la condena es el juez. Ya una Es vez el que juez. ya haya finalizado usualmente finaliza el proceso del juicio y se queda en el veredicto de si es culpable o no culpable y luego establece una nueva audiencia ya para la sentencia, que usualmente se establece 2, 3 meses después de la finalización ya teniendo el veredicto. ¿Por qué es tan temida esta Corte del Distrito Sur? Bueno, ya sabemos que es una corte con un equipo de fiscales altamente entrenado, calificado, y que cuando realizan una acusación es porque tienen toda la carga probatoria y tienen una probabilidad del 95% para arriba de lograr el éxito, ¿verdad? Entonces, por eso es una corte federal muy temida porque el que sale exculpado de todo esto, creo que yo le llamo por milagro, podría ser, ¿verdad? Por un milagro, pero si lo llevamos al plano legal, netamente, la fiscalía nunca va a acusar a alguien si no tiene la suficiente peso o pruebas para poder acusar a esa persona. Y también recordemos que ya se ha generado en esta corte una jurisprudencia con estos casos de, de narcotráfico y que en la mayoría, bueno, todos, el 100% de los hondureños que han sido extraditados han sido condenados. Sí. Bueno, el expresidente iba a ser juzgado junto a dos personas más. El exdirector de la Policía Nacional Preventiva, Juan Carlos El Tigre Bonilla, que se declaró culpable, y también el exoficial de la Policía Nacional, primo del expresidente Juan Orlando Hernández y de Tony Hernández, que también se declaró culpable. ¿A qué cree o por qué cree usted que el expresidente no se declaró culpable? Yo creo que él tiene su verdad, digamos, y él cree firmemente que es inocente y creo que él quiere llegar a las últimas consecuencias para ser escuchado y para contar su verdad. El problema es que él no va a tener, digamos, la oportunidad de contar su verdad como él ha querido, porque hay una regulación por el hecho de que la información que él ha querido compartir en su propio testimonio, en el testimonio en su propia defensa, es información clasificada, es decir, información confidencial que no puede ser revelada. Y en las últimas audiencias de información clasificada que se desarrollaron la semana pasada, se aprobó o se admitió parcialmente algunos párrafos de ese documento que fue presentado. Por lo tanto, creo que al final no logrará el objetivo de contar esa verdad que él ha dicho que tiene y que ha sostenido que su inocencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que él tuvo la oportunidad, como el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández, de considerar el nivel de los cargos, el nivel de la evidencia, de los testimonios, de negociar y declararse culpable. Aunque no necesariamente alguien que se declare culpable, eso es importante aclararlo, es porque está proveyendo información o a cambio de información o de entregar a otros, como se dice, sino que la ventaja de declararse culpable es que puede lograr una reducción en su condena, porque los 3 cargos está expuesto a cadena perpetua. O sea que estaríamos hablando que si el juez le establece el máximo de la pena, estamos hablando de 3 cadenas perpetuas, pero en los casos anteriores, por ejemplo, del mismo Chapo Guzmán, del mismo Tony Hernández, les estableció por el cargo 1, que es la conspiración para la importación de cocaína a este país, le estableció cadena perpetua, y por los otros 2 cargos que están relacionados con el uso de ametralladoras y aparatos altamente destructivos, le estableció 30 años más, y a Tony 5 años más por el agravante de que él mintió a los agentes de la DEA. Entonces, se está exponiendo
a esa pena. Sí, ¿ve usted al expresidente testificando en su propio juicio? Sí lo veo, pero creo que está asumiendo un alto riesgo, porque finalmente esa información que él pretendía utilizar como información exculpatoria, perdón, creo que no va a tener el efecto que él espera, porque ya en el imaginario de ese jurado, ya en ese momento que él va a testificar, ya han escuchado a todos los testigos, ya han escuchado al Cachiro, ya han escuchado a Alexander Ardón, a Fabio Lobo, al mexicano ex integrante del cartel de Sinaloa, a Chan Monroy, ya han visto fotografías, han visto archivos, o sea, estamos hablando que el riesgo que va a tomar es bastante alto y que sus propias palabras lo podrían incriminar, porque en la contraexaminación que hará la fiscalía lo van a cuestionar hasta el punto de decir cómo justificas o cómo te desligas del hecho de que tu hermano fue condenado y que tú eras el presidente, la persona más informada de tu país y no sabías que él estaba participando de eso y que al contrario, el que daba las órdenes eras tú y protegiste, ¿verdad?, desde el aparato estatal toda esta actividad ilícita. Entonces yo creo que está asumiendo un alto riesgo Juan Orlando Hernández. ¿Considera usted que Estados Unidos protegió al expresidente cuando estaba en el cargo como presidente de la República? La DEA dice que al expresidente se le investigaba desde el 2004 y que desde esa época tienen evidencia de la participación de él como conspirador en la importación de cocaína en Estados Unidos. ¿Considera usted, ya este es un tema más político, se sale de lo jurídico, se sale incluso se sale de la Corte de Justicia aquí en Nueva York, es más político? ¿Cuál cree usted o cómo califica usted el papel de Estados Unidos frente a un presidente que estaba ya investigado con serias evidencias y mencionado incluso desde los primeros narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos? Bueno, mi opinión es que en este país sí funciona la separación de poderes y que recordemos que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia operan, cada uno tiene su función y en el caso del Departamento de Estado es todo el relacionamiento diplomático con todos los aliados a nivel mundial, con los países y pues quien ocupaba el cargo para poder hacer este relacionamiento diplomático era el expresidente Juan Orlando Hernández por ser la cabeza, digamos, en el país, pero por otro lado, el Departamento de Justicia hace su trabajo también y la DEA comenzó esta investigación antes de que él llegara a ser presidente de la República, ¿verdad? Él manejó el relacionamiento una vez que él asumió la presidencia de la República, pero la investigación se remonta a 18 años, a 20 años atrás, desde el 2004 hasta el 2022. Entonces estamos hablando que, que pues no necesariamente porque él estaba al frente de la presidencia de la República, él no estaba siendo investigado. De hecho, el nivel de secretividad de esa investigación tuvo que haber sido bastante alta para que él no tuviera la certeza de que lo estaban investigando y tal vez, no sé, tomar algunas precauciones. ¿Tuvo la oportunidad de leer la carta previa al arranque de este juicio usted? La carta del expresidente Juan Orlando Hernández. Escuché brevemente a la ex primera dama leyéndolo y por lo que escuchaba, yo creo que él quiere llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. Insistió en que él es víctima de una venganza, no solamente de narcotraficantes, sino que ahora suma a políticos. Totalmente. Ellos arguyen de que esto es una venganza geopolítica. La situación está aquí que todos estos criminales que van a ser presentados como testigos colaboradores de la fiscalía son de diferentes nacionalidades y la forma en que han llegado a estas cortes federales ha sido diversa. Unos fueron extraditados, otros se entregaron, otros fueron, de hecho, Víctor Hugo Díaz Morales, que es de donde se desprende todo este expediente y toda esta investigación, fue, creo, capturado, se entregó en Guatemala y él El rojo. llegó a...
El Rojo, sí, Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, sí, correcto. Díaz Morales, Chan, el rojo, sí. exacto, exacto. Chan Monroy es un guatemalteco. El ex integrante del cartel de Sinaloa es alguien que protegió de un bajo nivel, que no es un político. Entonces, se podría decir, digamos, si se refiriera, por ejemplo, a la posición de Fabio Lobo o de Alexander Ardón o de otros políticos que se pueden mencionar, de Giovanni Fuentes, aunque Giovanni Fuentes no fue político, o de Urbina, Arnaldo ¿verdad? Urbina, ajá. Arnaldo Urbina, entonces, o de Víctor, ¿cómo se llama? Hugo Ardón, Hugo que Ardón, fueron, Hugo Ardón. que fueron políticos. El problema es que ellos han sido mencionados en otros casos que no son políticos, que son meramente con una orientación criminal. Entonces, ese argumento de que es una conspiración geopolítica, creo que es algo que no es de peso y que al final los fiscales se van a la parte técnica criminal, ¿verdad? Carolina, para cerrar esta entrevista, ¿cuánto tiempo usted cree estará durando este juicio? Bueno, de acuerdo a los documentos que hemos estudiado, que hemos leído, la cantidad de información, yo creo que este caso puede durar entre 2, 3 semanas, y si la examinación de cada uno de los testigos se prolonga, puede llegar hasta 4 semanas. Recordemos que estos documentos mencionan una gran cantidad de testigos, pero la fiscalía solo se está limitando a un pequeño grupo, que son los que van a testificar, digamos, con las pruebas más contundentes, pero los documentos refieren a una cantidad de 36 testigos, incluyendo a 12 testigos que la fiscalía ha pretendido presentar como testigos, digamos, en el propio juicio, ¿verdad? Pero que en la última audiencia, si no mal recuerdo, el juez admitió alrededor de unos 6, 7 testigos. Al final no sabemos si van a presentar los 12 que la fiscalía refiere en los documentos. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Muy agradecido por esta mirada, este ABC de cómo es que funciona la justicia en este caso, en el caso penal, vinculado ya con el caso de Juan Orlando Hernández y lo que le toca enfrentar al expresidente y del que toda Honduras está muy pendiente. Muy agradecidos y por supuesto que seguiremos haciéndole las consultas necesarias para aclararnos nosotros también como comunicadores y poder transmitir de la mejor manera la información y también para orientar a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Carolina. Muy agradecido por habernos regalado este tiempo para Radio Progreso. Muchas gracias. Claro que sí, estamos a la orden, José, y bueno, ahí seguiremos compartiendo acá en este proceso, en esta Corte Federal. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Ella es Carolina Meléndez. Ha estado con nosotros, hondureña. Ella es investigadora social. Ha seguido los juicios en las cortes de los Estados Unidos, los juicios de hondureños que están vinculados en el tema del narcotráfico. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Les invitamos a continuar con la programación de su radio favorita.